Saludos, hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello. Hoy pues estamos presentando durante estos días lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias que ya habíamos hablado un poquito sobre todo cómo se ha ido desarrollando. Ustedes ven, yo estoy un poquito más a la izquierda, un poquito más para este lado, para poder presentar aquí de este lado los mapas y las ruinas históricas que aún existe en la existencia del Apocalipsis. Entonces, hoy, pues, al presentarle este contexto histórico, porque el Apocalipsis es un contexto histórico en la cual, pues, nos presentan puntos fundamentales de la matanza que ocurrieron con los cristianos católicos. Siempre digo los cristianos católicos porque ustedes saben que muchas sectas y muchos protestantes, si se dan cuenta del contenido del Apocalipsis, entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, van a descubrir que nuestras sectas y que los protestantes no son la iglesia que Cristo creó. Entonces, el Apocalipsis es un contexto histórico. Por eso ellos siempre dicen, yo me hice una revelación, fulanito tuvo una revelación, y el Apocalipsis dice que el Papa es la bestia, y dicen cosas totalmente extraviadas, totalmente extraviadas. Uno de los puntos fundamentales que usan del Apocalipsis es relacionar lo que son los fenómenos naturales con lo que es el contexto del Apocalipsis, o los textos, podríamos decir, del Apocalipsis. Entonces ellos dicen que si viene, por ejemplo, un ciclón, ellos dicen, eso lo está diciendo el Apocalipsis. Si viene, por ejemplo, una tormenta, eso lo está diciendo el Apocalipsis. Ya esto yo lo había dicho anteriormente, para que ustedes sepan que el Apocalipsis es un contexto histórico, pero un género apocalíptico. Por eso, para que ustedes se den cuenta de que el Apocalipsis es un contexto histórico, entonces lo que estamos haciendo es, mis hermanos y mis hermanas, presentándole a ustedes las ruinas históricas de donde escribió el apóstol Juan desde la cárcel de Patmos. Él escribía, yo dije esto también una vez, él escribía tanto en lápida no, porque las lápidas eran en piedra y la piedra no se podía sacar de las cárceles. Pero él escribía en papiro y escribía en otro tipo de documentos que son fácil de sacar de la cárcel. Y que ya yo había dicho esto anteriormente, por eso no quiero seguir indagando sobre el mismo. Ya hablamos de la iglesia de Tiatira en el tema anterior. Hablamos también de lo que es la iglesia de Éfeso, entonces Tiatira y Éfeso. Ahora vamos a hablarle a ustedes en este tema, en este quinto tema de las 7 iglesias, de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Miren, esta es la que va en tercer lugar en cuanto a construcción se refiere. Después de Tiatira viene esta iglesia. Y ese texto lo vamos a encontrar en el Apocalipsis 3:14, en el capítulo 3 del versículo 14. Los feligreses de esta iglesia se encontraban en una ciudad de comercio y de progreso económico. Había un gran crecimiento económico, traída de barcos, de productos agrícolas, y aquí se vendían. Entonces la gente se dedicaba mucho al comercio. Y aquí procedían pues a comprar y a vender de todo. Las participaciones en las celebraciones eucarísticas eran importantes. Pero antes de ser apresado, escuchen bien, antes de ser apresado el apóstol, era muy grande la participación. Pero después que el apóstol fue encarcelado, muchos se retiraron de las celebraciones, de las liturgias, de las reuniones y de los trabajos pastorales, y se habían dedicado al comercio.
que hizo esta iglesia, la iglesia de la Odisea, bajó grandemente en cuanto a feligreses se refieren. Muchos se hicieron ricos con los negocios que tenían y ya abandonaron el cristianismo. Entonces, San Juan aquí habla de lo que es el colirio. El colirio era un gotero que se usaba para echarse algunos medicamentos naturales en los ojos. Pero el apóstol no está refiriéndose en este tema. Yo quiero que por favor que ustedes lean este texto, el texto de 3, en el capítulo 3, 14 y siguiente, cuando Juan habla del colirio, el gotero que se usa, él no se está refiriendo directamente a medicamentos para la vista. Él hace referencia a que ya no ven a Jesucristo ni lo sienten. Ya no sienten a Jesucristo porque Jesús ya se le ha ido. Se le ha ido del medio ya. Entonces, eso es lo que es el colirio que menciona en el capítulo 3, en el capítulo 3, 14. Entonces, por favor, ustedes lo buscan y ustedes lo van a leer. Y luego, si desean, pueden investigar lo que es el colirio. Pero yo les doy a conocer a ustedes lo que es el colirio. La iglesia siguiente, en cuanto a estructuras, a infraestructura se refiere, es la iglesia de Esmirna. Fue la cuarta iglesia en la que se construyó y que el apóstol Juan dirigía dentro de su diócesis. Se llamaba diócesis, claro está, pero dentro de su hábitat donde él dirigía. Está precisamente en el capítulo 2 del 8 en adelante. En el capítulo 2 del 8 en adelante está la iglesia de Esmirna. Según la carta, vamos a ver, según lo que escribe Juan a este presbítero, todos los apóstoles habían sido torturados y asesinados por el edicto de Nerón. Y el único que permanece vivo es Juan el apóstol. Pues desde la cárcel de Patmos, en este versículo, él le informa al presbítero de la iglesia de Esmirna que estuvo a punto de ser asesinado por los guardias. Pero por un milagro de Dios, lo dejaron para otra oportunidad. Eso está en el capítulo que le di, 2:8. Entonces él le informa a este presbítero de acá, no sabemos el nombre, claro está, porque si ponen el nombre, se van a dar cuenta que es un presbítero y entonces a Juan lo van a martirizar y lo van a matar. Entonces aquí está presentando a él de manera indirecta, claro está, porque está escribiendo en un género apocalíptico, de manera indirecta, que a este sacerdote de Esmirna, que estuvo a punto de ser asesinado por los guardias, pero por un milagro de Dios lo dejaron para otra oportunidad. Ya los demás apóstoles lo habían asesinado ya. Ninguno de ellos murió en su cama. Recordemos que el único que muere en su cama es Juan, porque era menor y al ir creciendo, pues ir fortaleciéndose en la fe, pues su fe era muy fuerte, muy fuerte. Recordemos que Juan está escribiendo en un género apocalíptico, vuelvo y repito, para que ustedes también no se confundan al leer el texto. El género apocalíptico hay que estudiarlo para entenderlo. Entonces, además, si leemos la historia universal y lo relacionamos con el texto de la iglesia de Esmirna, nos daremos cuenta que Juan estaba destinado a ser lanzado a los leones. Lean por favor este texto de 2:8. Dios tenía su plan en Juan y el edicto de Nerón no lo mata, sino que lo encarcela, para que Juan pues desde la cárcel pueda darnos a conocer qué fue lo que pasó con los cristianos católicos o con los cristianos que Jesucristo había preparado para llevarlo por todo el mundo, como dice Jesús. Vayan por todo el mundo a llevar el evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Esmirna, según el apóstol Juan, sus feligreses son muy pobres, pero oigan bien la importancia que tiene de la pobreza.
Porque el mismo Jesucristo habla mucho de la pobreza. Gracias a esta pobreza que tienen, fíjense ustedes, permanecen fieles a Dios, permanecen fieles a Jesucristo. Lo calumnian, se burlan, lo torturan. Y lo más curioso es que el apóstol Juan expresa en esta carta que la religión judía los estaban denunciando. Era como decirle a un guardia, mira, allá hay un cristiano, que hacían los de la religión judía. Estaban denunciando a los católicos de esa época. Miren, en esa casa son cristianos. También lo denunciaban, según el exégeta Pauletti, pintándole al frente de la casa un pez o una cruz, la cual el dueño ni se daba cuenta. Pero cuando un guardia pasaba, encarcelaban a toda la familia. Que decían, mira, ahí se pintó un pez, ahí se pintó una cruz, que son los símbolos del cristiano. Entonces, de esta manera, lo encarcelaban, lo torturaban, pero dice el texto, no lo mataban. ¿Por qué? Porque ellos tenían que investigar a los guardias si en verdad era una calumnia que había sobre ellos o si era una realidad. Eso se encuentra en el capítulo 2 del versículo 10. Recordemos que los cristianos católicos no teníamos que permanecer teníamos que permanecer ocultos y hacíamos las celebraciones eucarísticas y las reuniones muy cautelosamente. Cuando el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Esmirna, le machaca lo mismo que le dice a la iglesia de Éfeso, que muchos cristianos católicos están siguiendo la doctrina de los nicolaístas. Este diácono Nicolás, el diácono Nicolás, que se va de la iglesia católica, se sale y comienza a pedir a los cristianos católicos que se vayan con él. Por eso, no nos es raro que se hayan creado 2.600 sectas. No nos es raro. No nos es raro que hayan unos 800 protestantes. No nos es raro. Porque secta y protestante no es lo mismo. Entonces, si ustedes quieren ver este texto de que muchos católicos quieren seguir la doctrina de los nicolaítas, vean por favor el capítulo 2, 16. En el capítulo 2, 16 se van a encontrar con este texto de que Juan está reprochando a las personas que pertenecen a esta iglesia. Bien, la iglesia que le sigue en edificación es la iglesia de Sardes. Ustedes lo van a encontrar, por favor, en el texto 3.1, en el texto 3.1 del libro del Apocalipsis. El apóstol Juan anima a esta iglesia, porque después que comenzó la persecución a los cristianos católicos, esta comenzó a desanimarse. Y el apóstol se lo dice, ustedes, dice el apóstol, yo creo que ustedes lean este texto porque ustedes vean, ustedes no están ni frío ni caliente, dice, están ahí, ni para allá ni para acá. Eso es lo que dice Juan a la iglesia de Sardes. Es decir que se encontraban ahí, algunos estaban bien firmes, otros se iban o iban a las celebraciones y en plena celebración eucarística salían y se iban. Por favor, lean el texto 3.1, aquí que está entonces también, dice, cómprate un colirio. Ya ustedes saben que eran unos potecitos que se vendían en esa época y se exprimían hojas medicinales. El líquido se echaba en estos potecitos y las personas que tienen la vista deficiente lo usaban como medicina. Pero el apóstol Juan, ya yo le había dicho eso, no está hablando aquí de enfermedades físicas, sino que le está diciendo de manera peyorativa a los feligreses de esta iglesia que están tan ciegos que ya no ven a Jesucristo. La iglesia de Filadelfia, aquí hay que cortar.
La iglesia de Filadelfia se encuentra en el capítulo 3, el versículo 7. Veamos aquí a mi lado la ruina de la iglesia de Filadelfia. Estas ruinas están ahí todavía porque el libro del Apocalipsis es un contexto histórico. Bien, entonces se denota en esta iglesia, de la iglesia de Filadelfia, que quien la dirige es un presbítero muy adulto. Pero Juan expresa que quien la dirige, aún con su poca fuerza, ha hecho un buen trabajo, dice. Otra vez vuelvo a decirle que se mantengan siempre firmes. Él dice que no le arrebaten la corona de la salvación. Léanse por favor en el capítulo 3 del versículo 12. Dice, hay algunos judíos que se llaman judíos, pero no lo son. Son unos mentirosos, dice aquí el apóstol Juan. Esta iglesia es una de las que comienza a ser atacada por el edicto de Nerón. En el versículo 10 dice, vendrán pruebas muy difíciles para ustedes, los cristianos de esta iglesia. Pues cuando el apóstol escribe a los presbíteros de que vendrán pruebas sobre el mundo, se está refiriendo a los cristianos que estaban sufriendo en ese momento. Esta primera iglesia de persecución. Ver por favor en el capítulo 3:11. Por último le escribe el apóstol Juan que a pesar del asedio, a pesar de las persecuciones, a pesar de que le queman sus casas, a pesar de que lo martirizan, los soldados de Nerón, Vespasiano y Domiciano, estos tres emperadores, los militares de estos tres emperadores, dice Juan, se mantengan firmes. Pero este mensaje no solo se lo envía a la iglesia de Filadelfia, sino también a las otras 6 iglesias que él dirige. Vean lo que él dice, capítulo 3 del versículo 14 del Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. ¿Escuchan bien? Es decir, está diciendo Juan al presbítero de esta iglesia que envíe este mensaje a la demás iglesia, le está diciendo. Entonces recordemos que el apóstol Juan está escribiendo, estoy repitiendo esto constantemente para que se den cuenta, en un género apocalíptico. Los presbíteros no eran tan tontos para no entender lo que Juan le estaba escribiendo. Si entendían los mensajes muy fácilmente, los militares al sacar los papiros y los pergaminos de las cárceles, entonces ahí mismo mataban a Juan. Pero Juan tenía que permanecer vivo. Y por eso él escribía de una manera muy discreta. La iglesia de Pérgamo está en el capítulo 2:12. De las iglesias que dirige el apóstol, esta es la última edificación realizada. Veamos aquí, a mi lado, también sus ruinas. Según las tradiciones, unos guardias penetraron en el templo y asesinaron cruelmente a un sacristán llamado Antipas. Si leemos la historia, nos daremos cuenta de que este Antipas era un sacristán. Los guardias penetraron, al encontrarlo, lo asesinan. Pero con todo y todo, los feligreses de esta iglesia no renegaron de su fe. Sería bueno que ustedes le den un repaso a estas iglesias y que se den cuenta la importancia que tiene para la salvación, para nosotros los cristianos. Estas 7 iglesias, aunque claro está dirigida a los católicos, pues vuelvo y repito, no había más iglesias. Aunque la gente diga, los pastores por ahí estén diciendo, porque muchos de estos pastores no estudian, salen así pastores de la nada. Bueno, en cierta manera, nosotros los sacerdotes sí tenemos que estudiar. Para poder dar un tema como esto, por ejemplo, tenemos que estudiar y esforzarnos, e investigar y profundizar.
Por lo tanto, estas 7 iglesias, si tú las profundizas, te van a llevar a ti a perseverar y a mantenerte en la iglesia que Cristo creó. Por lo tanto, Dios es grande, mis hermanos y mis hermanas. Sean fuertes en el amor, manténganse siempre firmes. Que Dios pues les bendiga, que Dios les anime y que ustedes recuerden que Dios creó una sola iglesia. Bendiciones para todos.